Muy buenos días, mi nombre es Oscar Leonardo Zambrano Álvarez, estudiante de Ingeniería Industrial, tercer semestre en UNAT. En la UNAT, el día de hoy voy a hacer la sustentación de los ejercicios realizados en el primer punto, con los tres pasos de física general. A continuación, pues voy a presentar la guía para poder ir viendo y repasando cada uno de los pasos que hicimos durante el experimento. Para tener en cuenta inicialmente, pues tuvimos que hacerlo generar la creación del dinamómetro para poder generar o crear nuestros primeros pesos y calibrarlo para que nos quedara o nos tomara las medidas correctas de peso. En este caso, pues para esa experimentación se hicieron los pesos de 5 diferentes masas para poder calibrarlo y dejarlo digamos que de una forma correcta para poder interactuar con los experimentos que teníamos sugeridos. Entonces hicimos la calibración e hicimos la suma o la multiplicación o la toma de medidas, mejor dicho, para completar las tablas y calibrar nuestro dinamómetro. Para tenerlo en cuenta, el número de cédula o el número que teníamos que tener en cuenta, en mi caso es el número 3, ya que mi número de cédula es el 1057 60 90 43. Entonces el número 3, la última cifra, era para tenerlo en cuenta dentro del experimento, ya que con los tres elementos que fuéramos a utilizar, tendría que haber cambiado el último dígito con mi número de cédula. Entonces en los distintos valores de los masas, pues se va a notar que el último número es el número 3 por mi número de cédula, sugerido obviamente dentro de la guía. Pero la primera parte nos habla que, pues digamos que cuáles van a ser las fuerzas que vamos a tener implícitas o dentro de nuestros primeros experimentos, que va a ser tanto la gravedad, la fuerza normal, la fuerza de fricción y la fuerza aplicada durante este experimento. Y pues aquí vamos o tenemos unas evidencias de cómo se creó o cómo realizamos la parte o los elementos que utilizamos para la creación del dinamómetro. Para la primera ejercicio, que era pues trasladar o mover un elemento por 50 centímetros o una distancia de 50 centímetros sobre una base. Entonces se hizo la tarea y se fueron tomando tanto los tiempos como el movimiento que tuvo y fuimos calculando tanto los trabajos de la fuerza aplicada de cada uno de los objetos para que nosotros pues, obtuviéramos de una vez la información de acuerdo pues a nuestra ecuación ya dada anteriormente. Entonces, como vamos viendo, vamos obteniendo cada una de las fuerzas aplicadas en cada uno de los objetos, tanto el objeto 1, 2 y 3. Para el cálculo de las fuerzas de fricción, también tenemos bajo la aplicación o bajo la aplicación de la ecuación, y tenemos ahí la fuerza empleada tanto de la fricción y el trabajo neto en total, que fue la parte que estamos realizando al final de cuánto fue el trabajo. Y aquí tenemos pues las evidencias de cómo se realizó con los tres o los dos o los tres distintos elementos o pesos para realizar la actividad. En nuestro segundo experimento, pues vimos ya em, aquí lo que tenemos que realizar era levantar o ascender una de las masas hacia una superficie. En este caso la superficie estaba a 75 centímetros, en mi caso. Y pues las fuerzas aplicadas que tenemos ahí, obviamente la fuerza aplicada, la fuerza de la gravedad sobre el eje Y la velocidad constante, pues para que es la forma o velocidad en la que nosotros vamos a ascender el peso, la masa. En este caso, pues aquí tenemos las evidencias de cómo se realizó la ascensión de los elementos hasta la mesa. Y se toman los cálculos y los tiempos de cuánto se demoró cada uno de los elementos en subir o llegar hasta allá y qué fuerza de energía potencial pues tomamos al final. O nos dio de acuerdo a la fórmula y los datos que tomamos. Y aquí pues ya expresamos tanto la fuerza aplicada, la potencia gravitacional, por cada una de las masas. Y como les decía, dentro de los mesos o las masas o los pesos, pues van a encontrar el número 3 al final debido por el número de cédula que cambiamos. Y para el tercer experimento,
vamos a encontrar que es dejar caer un elemento o cada uno de las masas de una altura de 2 metros y tomar los tiempos de cuánto se demora, pues digamos que obviamente en hacer el descenso hasta el piso, desde la altura de los 2 metros. Y entonces se realiza la actividad y vamos tomando cada una de las ecuaciones y pues para tener al final la ecuación de cinemática y tomamos los tiempos para poder generarlo, tanto realizar la energía potencial como la velocidad final de cada uno de los elementos que dejamos caer y pues teniendo en cuenta sus promedios de las veces que tuvieron la caída. Tenemos la velocidad o el cálculo de energía potencial y gravitacional. De igual manera también, tanto fue la velocidad final con la conservación de energía. Se restan y nos da, pues tenemos estos resultados de fuerza y de trabajo de la cinemática. Y al final, pues hacemos una comparación de porcentajes de error que nos dice, pues digamos que estamos de una u otra forma dentro de un estándar, digamos que tanto el porcentaje de error de 0 a 10 que es como tal un promedio, estamos dentro de 0 a 1% de porcentaje de error con respecto a unos experimentos más, digamos que unos trabajos o unas velocidades experimentales bajo las velocidades que nosotros tuvimos de la parte teórica con respecto. Entonces, bueno, y pues digamos que esos son los experimentos que tuvimos tanto con la entrega y la diferencia que tuvimos en cada uno de los trabajos y la generación de las ecuaciones que teníamos que estar realizando. Espero que haya sido pues de explicación de cada uno de los puntos y quedo atento a cualquiera de las, digamos, retroalimentación hecha por el instructor. Muchas gracias.